Bueno, pues evidentemente todas positivas. Quiero decir que conozco la Cátedra de Europa desde ya hace 5 años y cada vez que he venido y he participado, pues me he sorprendido, no solo por la actividad, sino por la calidad que encierra cada uno de los seminarios, cada una de las reuniones, cada uno de los coloquios y los encuentros que se llevan a cabo en el desarrollo de la Cátedra de Europa. Por lo tanto, creo que fue en su momento una iniciativa que actualmente está absolutamente no solo consolidada, sino que va a mejor cada vez. Yo creo que en estos momentos Colombia tiene una gran sensibilidad sobre los temas medioambientales y sobre la conservación de la biodiversidad. En el caso de Colombia es un tema para el país debe de ser, y me consta que se están haciendo esfuerzos para que así sea, una prioridad. Entre otras cosas porque si tenemos en cuenta que Colombia representa el 10% de la biodiversidad mundial, con un 0,8% de superficie territorial de las masas emergidas, pues lógicamente deduciremos que es uno de los países más biodiversos del mundo. Dicen segundo, tercero, pero eso es lo de menos. En algunos casos es el primero. Entonces esto significa que Colombia tiene que hacer un esfuerzo tremendo para inventariar, catalogar y cartografiar todos aquellos puntos que se deben de conservar. Y en ese sentido no es una recomendación que yo estoy haciendo a Colombia, los colombianos lo saben y hay muchas instituciones, desde el Instituto Humboldt hasta muchas otras universidades y centros de investigación que están trabajando en ese sentido. Las expediciones botánicas tuvieron en su momento la finalidad de estudiar los componentes bióticos de un territorio. En una palabra, entonces no se llamaba biodiversidad, hoy llamamos biodiversidad, ¿no? Y lo único que pasa es que los fines de las expediciones cambiaban, ¿no? O sea, normalmente era buscar la riqueza biótica de un territorio para poder utilizarla en alimentación, en medicina, en usos textiles, etcétera, etcétera. Hoy día, eso sí es un componente que se sigue haciendo, pero hoy día uno de los puntos fundamentales para conservar la biodiversidad es conocer la biodiversidad. Entonces, por lo tanto, hoy día las expediciones científicas se hacen para el conocimiento de la biodiversidad, conocimiento que nos permitirá luego utilizar y conservar. Pero si no conocemos primero, no podemos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, fíjese una cosa, que la biodiversidad a nivel mundial se considera que solo conocemos aproximadamente un 1,5% de lo que es la biodiversidad mundial. O sea que, por lo tanto, eso da idea del interés. Colombia, por ejemplo, en plantas superiores, que es mi especialidad, se conoce prácticamente el 90%, significa que queda un 10% por conocer. Y eso hay que conocerlo, por lo tanto hay que hacer expediciones a todo el territorio pues para conocer esa diversidad. Yo creo que hay una cosa que es muy importante. Todos tenemos que adaptarnos a la situación y al momento en el que estamos. Es decir, el periodismo digital aporta cosas muy interesantes al periodismo de investigación. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a una serie de bases de datos que antiguamente no podías. Eso conlleva algo que es fundamental y es una reducción de tiempo. Por lo tanto, yo con menos esfuerzo puedo producir más. Eso es positivo para mi empresa porque, entre otras cosas, el gasto es menor. Y es positivo para mí porque no tengo que desgastarme tanto en ir de archivo en archivo, de hemeroteca en hemeroteca y demás. Con lo cual hay una parte muy positiva. Hay una segunda fase que es que si yo quiero escribir en periodismo digital tengo que hacerlo de una forma teóricamente diferente. Tengo que ser más concreto, más exacto y más directo. Por lo tanto, tengo que adaptarme a ese nuevo tipo de narración.
Y hay una tercera cuestión que puede ser negativa, pero hay que saber trabajarla, y es el soporte digital te da una mayor expansión, pero tiene un problema. Si no está sustentado por una página web creíble, yo no tengo por qué creerme a su vez que todo lo que me están poniendo en digital puede ser válido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque nos presentan en muchas ocasiones en multitud de páginas web algo que nos venden como periodismo de investigación, pero que no llega a ser ni periodismo en profundidad, ni mucho menos, sino que ya ni simplemente es periodismo refrito. Es decir, recogen de una parte, recogen de otra, lo ponen, entremezclan opinión, cuando en el periodismo de investigación no tiene que haber opinión, sino solo información, y no lo presentan como tal. Ese es el problema, la credibilidad del espacio digital. Y lógicamente, a día de hoy, todavía, esa credibilidad solo puede venir respaldada por periódicos en papel, como New York Times, como el Washington Post, como el Heraldo, o como Tiempo, como cualquier otro periódico que podría ser El País o El Mundo. Ahí es donde nos movemos. Es positivo como herramienta, pero hay que establecer un control. El fin último de los medios de comunicación es comunicar y educar. Lo que ocurre es que se ha dejado de hacer eso y se utilizan los medios de comunicación en dos cuestiones fundamentales: ganar dinero y poder político. Porque en muchas ocasiones detrás de los medios de comunicación nos encontramos empresas vinculadas tangencial o directamente con algún grupo político que además consiguen las licencias correspondientes para tener un control mediático y poder fundamentalmente exponer las ideas de alguien, que ese alguien favorecerá a la larga al empresario de la comunicación. Entonces, es un elemento final que es un elemento económico, no es un elemento de creación, comunicación y educación. Es triste, pero está ahí. En España, por ejemplo, se da el caso de un grupo determinado, mediático, que tiene unos planteamientos, digamos, de izquierda progresista, pero sin embargo nos podemos encontrar con que ese mismo grupo mediático puede estar apoyando en América Latina o en algún otro continente planteamientos de la derecha. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿qué objeto final, cómo y de qué forma se creó ese periódico, entre otras cosas, quería luchar contra una dictadura, que hoy teóricamente pueda estar apoyando, por el fin último, que es el económico, planteamientos ideológicos totalmente diferentes? Creo que no es ético. Entonces es un periodista que tiene que dominar todas las tecnologías de todo tipo de campos, de todo tipo de medios, que tiene que estar preparado para redactar un buen texto informativo para un periódico o para Internet, que tiene que saber cuáles son las características para redactar en Internet o en el papel. Leerlo no tendría por qué cambiar mucho. No tiene por qué cambiar mucho el leer un periódico de papel que un periódico de Internet, si entendemos que leer es simplemente leer un texto. Pero la manera de leer es muy diferente. Para empezar, en Internet, cuando hablamos de ver un periódico en Internet, no hablamos de leer, solemos hablar de navegar, también porque se navega por Internet. Pero hablamos de navegar porque tú eres el que vas al frente de ese timón dirigiendo el camino por el que te quieres dirigir. Tú empiezas leyendo una noticia, pero luego pinchas en un enlace porque te quieres dirigir a otro sitio, luego consultas un documento porque quieres más información detallada, luego participas en un foro para dejar tu opinión, luego estás participando en una encuesta, al mismo tiempo te vas a una noticia relacionada, es decir, tú tomas un poco las riendas de esa comunicación y de qué información quieres seleccionar, mientras que en un periódico tú vas pasando hojas y dices esto me gusta, esto lo leo, esto no lo leo, esto lo leo, esto no lo leo. Entonces la manera de leer sí que cambia por completo.